Hola a todos, en esta presentación vamos a continuar con el tema de proteínas. En este caso vamos a ver a las proteínas en sí. Muy bien, anteriormente ya vimos aminoácidos y péptidos, ahora vamos a estar viendo las proteínas. Muy bien, entonces en este video vamos a tratar sobre las propiedades generales de las proteínas. Vamos a estar hablando sobre la estructura y su clasificación. Bueno, arrancamos con las propiedades generales de las proteínas. En este caso, como propiedades, vamos a tener tres tipos. Vamos a tener las propiedades ácido-base, que creo que son las que más importan. Vamos a tener las propiedades de su masa molecular, no es tan relevante. Y vamos a tener sus propiedades en cuanto nos respecta a la solubilidad de las proteínas. Muy bien. Bueno, como para empezar con las propiedades ácido-base, nos interesa saber qué es lo que le va a dar a una proteína su propiedad ácido-base. Ya es muy simple y ya lo vimos con péptidos, es muy similar a péptidos. Las propiedades ácido-base de las proteínas van a estar otorgados por los grupos amina, por los grupos carboxilo terminal de cada cadena, ¿sí? Por el grupo N-terminal de la cadena y por el grupo carboxilo terminal de la cadena, que estén libres. En este caso, este grupo amina terminal y grupo carboxilo terminal le van a dar propiedad, digamos, ácido-base, pero no va a ser suficiente como para que de ello dependa la propiedad que le otorga la proteína, sino que, digamos, las propiedades ácido-base van a depender fundamentalmente de los grupos ionizables de las cadenas laterales de los restos de los aminoácidos. ¿A qué quiero llegar con esto? Como por ejemplo, acá tenemos, supongamos que tenemos un pedacito de una proteína, ¿sí? Es decir, acá empieza la proteína porque sabíamos que toda cadena empieza desde su grupo N-terminal y acá no termina, sino que seguiría, ¿bien? Seguiría hasta más de 100 aminoácidos, como por ejemplo. Muy bien. Supongamos que este es el pedacito de una proteína. Entonces, su propiedad de ácido-base, como dijimos recién, van a depender de su N-terminal, es decir, de esto, y de su carboxilo terminal, que aquí no estaría, sino que estaría al final de la cadena. Muy bien. Pero fundamentalmente van a depender de los grupos ionizables, ¿sí? de los restos de aminoácidos. Como por ejemplo, acá tenemos al carboxilo, ¿sí? Este le daría una propiedad a la proteína. Acá por ejemplo tenemos, este es lisina. Acá tendríamos el grupo amina de lisina, el cual también le vendría a dar una propiedad ácido-base, ¿sí? Como por ejemplo, si tenemos una proteína la cual tiene abundante restos, como por ejemplo restos, este viene a ser el ácido aspartico. Si la proteína tiene abundantes restos de ácidos aspartico y glutámico, que ya estudiamos anteriormente, vamos a notar que la proteína va a tener un carácter ácido, ¿sí? Un carácter ácido y una carga electronegativa. Muy bien, por su grupo carboxilo libre, como vemos. Por otro lado, si la proteína abundaría en grupos, por ejemplo, este es lisina, ¿sí? Y grupos arginina, que tienen un NH libre, ¿sí? Histidina, por ejemplo, vamos a ver que la proteína va a tener un carácter básico y electropositivo. Muy bien. Si la proteína abunda en estos aminoácidos, en estos restos de aminoácidos. Muy bien. Por otro lado, si yo tengo una proteína, por ejemplo, en una solución que sea francamente ácida, vamos a ver que los grupos amina van a captar protones, por lo tanto la proteína va a adquirir una carga positiva. Por ejemplo, supongamos que este pedacito de proteína vamos a ver que está en una solución que sea ácida. Lo que va a pasar es que, por ejemplo, este grupo libre de lisina va a tender a captar protones. Y si la proteína capta protones, adquiere carga positiva. Bien, adquiere carga positiva. Y los grupos ionizables de aquellos restos, como por ejemplo el ácido aspartico que tenga la proteína, van a quedar no ionizados. Por lo tanto, la proteína adquiere carga positiva. En este caso, este grupo estaría con un hidrógeno, ¿sí? No estaría acá como vemos con carga negativa, sino que estaría no ionizado. Por otro lado, en una solución fuertemente alcalina, como por ejemplo, supongamos que tenemos esta proteína, este pedacito de proteína en una solución fuertemente alcalina, vamos a ver que los grupos, en este caso amina, libres, van a ceder protones, es decir, van a dar protones al medio ácido. Por lo tanto, el carboxilo
en este caso sí se va a mantener ionizado y por lo tanto la proteína va a tener una carga negativa. Bien, entonces para resumir esto, es decir, los grupos, digamos, las propiedades de ácido base de una proteína van a depender de los grupos N-terminal y carboxilo terminal, pero no son suficientes como para determinar sus propiedades de ácido base, sino que fundamentalmente dependen de los grupos o de los grupos ionizables de los restos de aminoácidos. Muy bien, si la proteína está en una solución francamente ácida, los grupos amina terminal van a captar hidrógeno, por lo tanto la proteína va a adquirir una carga positiva. Y por otro lado, si la proteína está en una solución fuertemente alcalina, los grupos NH2 van a captar, o los grupos amina van a ceder protones. La proteína va a tener una carga negativa porque en este caso los grupos carboxilo libres se van a mantener con carga, se van a mantener ionizados. Muy bien. Por otro lado, por ejemplo, supongamos que tenemos una dispersión de proteína de pH ácido. Bien, como habíamos dicho anteriormente, a pH ácido la proteína tiene carga positiva porque los grupos amina libre captaban protones. Muy bien. Ahora, si yo tengo una dispersión de proteína de pH ácido y le agrego álcali, el pH va a ir subiendo progresivamente. Bien, quiero recordar que cuando uno le agregaba, que cuando el pH aumentaba significaba que se hacía más alcalino y cuando el pH disminuía se hacía más ácido. Si yo a esta dispersión de proteína le voy agregando álcali, es decir, voy aumentando su pH, ¿qué va a pasar con la proteína? Y la proteína va a empezar a cambiar la carga. Bien, es decir, que si yo en este caso, en este caso particular, yo agrego álcali, la proteína va a reducir la carga, es decir, se va a ir haciendo más negativa. ¿Por qué? Porque los grupos carboxilo libres que tenga esa proteína van a empezar a ceder protones, y si empiezan a ceder protones, el grupo carboxilo te va a quedar con carga negativa. Bien, y al quedarte este grupo carboxilo de este modo, la proteína se empieza a hacer más electronegativa. Bien, y si yo seguiría añadiendo álcali, va a llegar a un punto en el cual el número de cargas positivas y el número de carga negativa se van a hacer iguales. Y esto es un concepto que ya vimos anteriormente, que es el de punto isoeléctrico. En este caso, el punto isoeléctrico de una proteína. Es decir, que es un punto en el cual las cargas positivas y las cargas negativas se igualan. Muy bien, entonces, repetimos. En una dispersión de proteína de pH ácido, quiere decir que la proteína tiene carga positiva, se le agrega álcali, el pH va aumentando, va a empezar a cambiar la carga, se va a hacer más negativa en este caso, y esto sucede por el hecho de que los grupos carboxilo empiezan a ceder protones, quedan con carga negativa, y si en este caso yo seguiría añadiendo álcali, va a llegar a un punto en el cual las cargas positivas y negativas se van a hacer iguales. Bien, este punto se llama punto isoeléctrico. Muy bien. Por otro lado, otras propiedades que tenemos que estudiar son las propiedades de la masa molecular y la propiedad de la solubilidad. Bien, en lo que respecta a la propiedad de la masa molecular de una proteína, vamos a tener que decir nada más que las proteínas difieren en tamaño y en peso y en masa, bien, y en forma. Por lo tanto, podemos llegar a encontrar proteínas que pueden ser las más pequeñas, por ejemplo, pueden llegar a tener una masa molecular de 6000 Daltons. Y por otro lado, podemos tener proteínas bastante grandes, como por ejemplo, en este caso citaré la titina. La titina, que si no mal recuerdo, es la proteína más grande y tiene entre 3 millones y 4 millones de Daltons. Bien, entonces eso es lo que respecta a las propiedades de la masa molecular, es decir, que pueden variar en forma, en tamaño y en peso. Muy bien. Por otro lado, en las propiedades de la solubilidad de una proteína es muy importante. Sabemos que las proteínas son solubles en agua o en dispersiones acuosas, ¿bien? Pero ¿qué es lo que le viene a dar a la proteína esta solubilidad? Es muy fácil. Lo que le viene a dar a la proteína esta solubilidad son los grupos funcionales, como por ejemplo el NH3, el grupo carboxilo, y los grupos polares, como por ejemplo el grupo hidroxilo, el grupo sulfidrilo y el grupo NH. Estos grupos que sabemos que están dentro de los aminoácidos que constituyen una proteína. Muy bien. También tenemos otros grupos que influyen en la solubilidad, que por ejemplo pueden ser los grupos apolares, que en este caso influirán de manera negativa. Es decir, estos grupos funcionales y grupos polares lo que van a hacer es atraer agua, bien, y van a formar, digamos, una capa de solvatación.
¿Cómo es esto? Imaginemos que estas bolitas rojas y blancas es una proteína, ¿sí? Es una proteína y las bolitas violetas y celestes vienen a ser moléculas de agua, ¿bien? Entonces, los grupos ionizables y los grupos funcionales de la proteína van a interactuar con las moléculas de agua, atrayéndola y formando todo esto que es una capa de solvatación. Esta capa de solvatación es lo que le da a la proteína o le permite, digamos, ser soluble y viajar, como por ejemplo en sangre. Un ejemplo sería la hemoglobina. Es muy importante esta solubilidad en proteínas que son globulares, ¿sí? Que tienen una fórmula globular, como ya vamos a estudiar más adelante, ¿bien? Pero puede pasar que la proteína esté constituida también por muchos aminoácidos que sean o que tengan, digamos, carácter apolar. En este caso, estos grupos apolares van a hacer o van a repeler a las moléculas de agua, ¿bien? Otros factores determinantes de la solubilidad van a ser el efecto del pH, la temperatura, el efecto de solventes poco polares y el efecto de sales, ¿sí? Estos efectos, estos determinantes, vienen a hacer aumentar o disminuir la solubilidad, ¿bien? Como por ejemplo el pH. Si recordamos, el pH era muy importante porque determinaba la carga de una proteína. Como por ejemplo, un pH ácido le otorgaba a la proteína una carga electropositiva y un pH básico le otorgaba a la proteína una carga negativa. Como por ejemplo, si tenemos a una proteína en su punto isoeléctrico, es decir, que tiene la carga positiva y negativa que son iguales, esta proteína viene a tener una solubilidad mínima, ¿bien? Una solubilidad muy, muy chica. Por otro lado, podemos decir que si tenemos una mezcla de una proteína, de dos proteínas por ejemplo, podemos utilizar al pH para hacer que una proteína precipite en cierto estado, ¿sí? Y que la otra no precipite, ¿sí? Es decir, utilizamos el pH para precipitar una proteína y que la otra no le haga nada, ¿bien? Entonces en este caso estaríamos utilizando el pH para separar proteínas de una mezcla, ¿bien? Por otro lado, el efecto de los solventes poco polares, como por ejemplo el etanol, ¿sí? Y la acetona, entre otros compuestos, lo que va a hacer a la proteína es, digamos, disminuir su solubilidad, ¿sí? Es decir, que puede llegar incluso a tal punto en el cual disminuye tanto la solubilidad, o sea, agrega tanto solventes poco polares, que la proteína tiende a precipitar y esta precipitación va a venir acompañada de desnaturalización de la proteína. Todavía no lo vimos, pero ya vamos a ver que la desnaturalización de la proteína viene a ser la pérdida de la estructura cuaternaria, terciaria y secundaria de la proteína. Muy bien. Por otro lado, las sales van a actuar de una manera, digamos, van a actuar en principio favoreciendo a la solubilidad de ciertas proteínas, ¿sí? Es decir, que una sal está compuesta por iones inorgánicos, ¿no? Las sales son iones inorgánicos que pueden interactuar con los grupos ionizables de las proteínas. Por lo tanto, en este caso podría favorecer a la solubilidad de las proteínas. Pero si tenemos altas concentraciones de sales, alta concentración de estos iones inorgánicos, lo que va a suceder es que estos iones inorgánicos, como sabemos tienen carga, van a tender a atraer moléculas de agua, ¿sí? Y si atraen moléculas de agua, lo que van a hacer es, digamos, retirar la capa de solvatación que tiene la proteína, y si retira la capa de solvatación que tiene la proteína, por lo tanto, la solubilidad se verá muy afectada y muy reducida, ¿bien? Por lo tanto, altas concentraciones de sales me vienen a disminuir la solubilidad de una proteína. Muy bien. Incluso puede llegar a ser el caso de que haya altas concentraciones de sales que me pueden hacer precipitar la proteína. Muy bien. Nada más que decir. Muchas gracias.